Ok, en matemáticas vamos a ver, recuerda que a partir de aquí vamos a anotar nuestros apuntes en la libreta de matemáticas poniendo los datos que van a aparecer aquí en el video, así como fecha completa, materia, tema, datos personales como nombre completo, grado, grupo y el aprendizaje esperado. El tema es conversión de decimal a fracción. Y vamos a trabajar los mismos dos aprendizajes esperados de ayer, conversiones de fracción decimal a escritura decimal y viceversa, aproximación de algunas fracciones no decimales usando la notación decimal, y vamos a recordar lo que es la simplificación de fracciones, por eso aquí le puse repaso. ¿Recuerdas cómo convertir un número de decimal a fracción? O de fracción a decimal? Bueno, ahora lo haremos al revés. Para pasar un decimal a fracción solo hace falta agregar un número abajo. Por ejemplo, mira por aquí, 0.5 sería 5 sobre 10, es decir, 5 décimos. ¿Sabes por qué abajo es 10? Bueno, porque este 5 está representando los décimos. Y recuerden que siempre vamos a tomar en cuenta, tenemos un 0, una cifra. Décimos, décimos. Entonces, de fracción a decimal quedaría así, que es lo que vimos ayer. 634 milésimos es igual a 0.634 milésimos. 3 ceros, 3 cifras decimales. 3 ceros, 3 cifras decimales. Un 0, una cifra decimal. Ahora, lo contrario, es decir, viceversa, de decimal a fracción. Pues aquí tenemos primero los decimales y pasamos 2 cifras, 2 ceros. Entonces, 0.53 es 53 centésimos. 2 cifras, 2 ceros. Solo debemos recordar lo siguiente: fracciones y decimales y su lectura. El valor de un decimal o fracción depende del lugar que ocupan. Para pasar una cantidad de decimal a fracción, solo hay que contar cuántos numeritos están después del punto decimal, es decir, una cifra, un cero, 2 cifras, 2 ceros, 3 cifras, 3 ceros, 4 cifras, 4 ceros, 5 cifras, 5 ceros, 6 cifras, 6 ceros, una cifra, décimo, 2 cifras, centésimos, 3 cifras, milésimos, 4 cifras, 10 milésimos, 5 cifras, 100 milésimos, 6 cifras, 1 millonésimo. Ejemplo, 0.5, una cifra, un cero, décimo. 0.24, 24 sobre 100, 2 cifras, 2 ceros, centésimos. 0.573 pasaría a 573 sobre 1000, 3 cifras, 3 ceros, milésimos. 0.4849 sería 4849 sobre 10.000 y quedaría así: 4 cifras, 4 ceros, 10 milésimos. Pero ¿cómo voy a representar 10 milésimos en partecitas? O sea, por ejemplo, en un pastel o en una gráfica. Si es muchísimo. Bueno, recordemos que aprendimos ya a hacer más pequeñas esas fracciones, es decir, simplificarlas. Y si ya no recuerdas, pues vamos a simplificar una fracción como ejemplo. Para simplificar una fracción solo debemos seguir el siguiente procedimiento. Vamos a tomar de ejemplo 500 sobre 1000, es decir, 500 milésimos. Tanto el numerador los vamos a dividir ya sea entre 2, entre 3 y entre 5. Pero siempre y cuando no nos resulte un número decimal. Es decir, yo debo dividir 500 entre 2, entre 3 o entre 5, sin que me dé número decimal. Entonces, 500 entre 2, pues sí se puede. 500 entre 3, no, porque me daría un número decimal. Es decir, 500 entre 3... me daría 166.5
0.6, que no es un número entero. Por lo tanto, yo no puedo tomar la división entre 3, descartada desde ahí. Entre 5 sí se puede, porque me daría 100. Entonces, yo ya no quiero volver a los decimales, estoy buscando puros números enteros. Entonces lo que voy a hacer es dividir entre 2 y entre 5. Y aquí tengo el ejemplo del 500, que era el numerador. 500 entre 2 me da 250. 500 entre 5 me da 100. Entonces, ¿cuál de los dos puedo tomar? Bueno, lo que yo voy a hacer es tomar el número más pequeño. Voy a seguir simplificando 500 sobre 1000. Vamos a tomar el más pequeñito, que sería 500 entre 5. Pero si es 5, ¿por qué? Si el 5 es mayor que el 2. Bueno, sí, pero en fracciones recordemos que entre más grande sea el número, más pequeñita es la fracción. Aquí un ejemplo: medios, cuartos y octavos. Entonces regresamos. 500 entre 5 nos da 100 y 1000 entre 5 me da 200. Entonces quedaría así: 500 sobre 1000 es igual a 100 sobre 200. El simplificar nos ayuda a representar una fracción con diferentes cantidades, es decir, diferentes números, pero que valgan lo mismo, es decir, son equivalentes. Por eso se llama simplificar fracciones, porque en realidad solamente las estoy haciendo más pequeñitas, pero su valor no está cambiando. 100 sobre 200, ¿se puede seguir simplificando? Pues sí, sí se puede seguir simplificando. Yo puedo seguir simplificando siempre y cuando siga dividiendo o siga viendo cuál es el número más pequeño que me sale dividido entre 2, entre 3 y entre 5, siempre y cuando sean enteros, es decir, que no me salgan decimales. Se puede entre 2 y entre 5 y me quedaría así: 100 entre 2 me daría 50, 200 entre 2, 100, y en el de 5, 100 entre 5, 20, 200 entre 5, 40. Y nuevamente vamos a elegir el más pequeñito, que es el de entre 5, 20 sobre 40. Si seguimos simplificando 20 sobre 40, podríamos obtener, por ejemplo, al dividir 20 entre 5 me daría 4. 40 entre 5 me daría 8. Ahora, este 4 ya no lo podemos dividir entre 5, tampoco entre 3, pero sí lo puedo dividir entre 2. Entonces, 4 entre 2 me daría 2. 8 entre 2 me daría 4. Y este 2 cuartos todavía lo puedo seguir simplificando al dividirlo entre 2. Entonces, me daría 2 entre 2, 1, 4 entre 2, 2. Y por lo tanto, después de todo esto, tenemos que 500 sobre 1000 es igual a un medio. Así es. De una fracción totalmente grande, obtenemos una fracción que parecería mucho más pequeña. Pero realmente valen lo mismo, solo están representadas de diferente manera. Ahora, si no quedó muy claro esto, recuerden que me pueden preguntar en cualquier momento y yo les aclararé su duda, de la manera en la que más me sea posible. Vamos ya con la actividad. Recuerda que a partir de aquí vamos a trabajar en una hoja blanca con nuestros datos personales completos y margen a nuestra hoja: nombre, fecha, grado, grupo, materia, tema, aprendizaje esperado y la indicación de la actividad. La actividad va a consistir en convertir las siguientes decimales a fracciones y simplificarlos si es necesario. Algunas no va a ser necesario, pero otras sí podrían llegar a ser más pequeñitas. Recuerden, siempre y cuando podamos seguir dividiendo entre 2, entre 3 o entre 5. ¿Ok? Recordamos el paso.
Podemos seguir simplificando siempre y cuando se pueda dividir entre 2, entre 3, entre 5, siempre y cuando nos dé un número entero. Es decir, aquí nos dio un número entero, aquí también. Si nos hubiera dado aquí, por ejemplo, 100 entre 3, ¿cuánto sería? Pues 33.3, y yo no puedo poner 33.3 en una fracción porque no se puede. El 33.3 me está representando una fracción, por lo tanto yo no puedo poner una fracción dentro de otra fracción. Entonces tienen que ser numeritos enteros. Y los ejercicios son los siguientes. Vamos a convertir 0.90, 0.534, 0.250, 0.236, 0.3 y 0.25. 6 nada más. Los vamos a convertir y anotar del lado de las fracciones. Y si necesitan simplificarlos, bueno, lo vamos a anotar ya simplificado. Y pues eso sería todo por hoy. Hasta mañana.